Y vamos a hablar, en primer lugar, de un tema que preocupa y mucho, y es esa saturación de los centros de salud, también de los hospitales de las urgencias, por la alta incidencia de gripe, de virus sinciciales, virus respiratorios, que además, Martina, el pico todavía estaría por llegar. Sí, la incidencia hoy de casos de gripe en Aragón supera los 75 casos por cada 100.000 habitantes, por lo tanto estamos en situación de epidemia. Hoy el umbral se sitúa en 59,9 casos por cada 100.000 habitantes. Eso en atención primaria, pero la atención hospitalaria en urgencias por casos de gripe ha aumentado esta última semana un 4%. Se traduce en 422 atenciones y, como decías, el pico todavía está por llegar en 2 o 3 semanas. Lo decía el consejero de Sanidad esta mañana en el programa Buenos Días Aragón de esta casa. El pico máximo, por lo que es la evolución de la enfermedad, pues lo tendremos en unas 2 o 3 semanas, eso es lo que esperamos. Y la situación de nuestros hospitales es estable, está bien. Es verdad que hemos tenido en estos días de Navidad un aumento en la atención de urgencias en nuestros centros hospitalarios de un 4%, pero verdaderamente no nos preocupa porque la cuarta parte de la atención de esas urgencias es de un nivel 5, que es el nivel más bajo, es decir, el de menor gravedad. José Luis Bancalero hacía referencia a las recomendaciones: lavarse las manos, ventilar, usar mascarilla en centros de salud, en transporte público y en lugares concurridos, pero sobre todo vacunarse. Asegura que hemos conseguido un porcentaje idóneo en niños, también en mayores de 80 años, ya que el 75% de la población mayor está vacunada, pero no en la mediana edad. Este año hemos sido innovadores, hemos puesto sitios extraordinarios de vacunación en días extraordinarios, como son los fines de semana, para mejorar la accesibilidad a la población. Hemos llevado la vacunación a los centros escolares, a los colegios, para los más pequeños, y a día de hoy lo que vemos es que tenemos una cobertura muy buena en mayores de 80 años y tendríamos que incidir en esta población, que es la que más, digamos, está cayendo en esta campaña de gripe, que es la población que tiene, por decirlo de alguna manera, mayor vida social, que se relaciona más y que está entre los 16 y los 39 años. Vamos a analizar esas cifras, vamos a mostrarles en qué momento se encuentra la incidencia de la gripe aquí en nuestra comunidad autónoma en Aragón. En este caso, según el último boletín epidemiológico semanal de Aragón, la incidencia de gripe registrada en atención primaria en esa fecha que ven comprendida entre el 30 del 12 del 24 y el 5 de enero del 2025 se sitúa en 75,5 casos por cada 100.000 habitantes. El umbral para considerarlo epidemia de gripe en estos momentos está fijado en 59,9 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que decir que la incidencia con respecto a la semana pasada se ha incrementado considerablemente, ya que la semana pasada estábamos en 58 casos por cada 100.000 habitantes y ahora ha crecido hasta esos 75,5 casos por cada 100.000 habitantes. Esto en cuanto a la atención primaria. En cuanto a las urgencias, han sido 422 urgencias atendidas por gripe, lo que representa un 3,3% del total de las urgencias atendidas en total. Escuchábamos al consejero de Sanidad, como decía, que ese pico todavía está por llegar en las próximas 2 o 3 semanas, y esta gráfica nos muestra cómo ha ido esa incidencia creciendo en las semanas anteriores, en las últimas semanas de 2024, y vemos cómo en esta primera semana de enero se sitúa ese pico, uno de los ese crecimiento, podemos decir, de los casos, pero como decimos, el pico todavía está por llegar. Nerea, y por eso precisamente hablamos de la mascarilla. Sanidad la ha recomendado como método de prevención para evitar los contagios. Y hablamos con Carlos López, ingeniero del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Buenos días. Hola, buenos días. Y nos vemos de nuevo casi obligados a insistir, ¿no? en esa buena recomendación de Sanidad de utilizar las mascarillas, sobre todo en sitios cerrados como tranvías, centros de salud, porque aquí funciona. Este tipo sí, nos vimos ya en el COVID y teníamos que haber aprendido de los países orientales que la mascarilla es una de las herramientas que se pueden utilizar, es una herramienta a utilizar. Cuando se produce un contagio biológico, se produce de una persona a otra persona y lo que nos interesa como formas de reducir la cantidad de contaminante que pasa de una persona a otra es que el que está contagiado, que normalmente pues no tendrá síntomas, aunque algunas veces sí que los tienen, pues utilice una mascarilla que
evite que salga gran cantidad de contaminante. Interesa en el aire, en ese recorrido que hace, reducir también contaminante, y lo podemos hacer utilizando la ventilación. Y luego también nos interesa a la persona que puede ser contagiada, si puede utilizar mascarilla, es otra forma de defensa y de seguir reduciendo. Cuantas más barreras vamos poniendo, vamos consiguiendo que el contagio sea más difícil. Carlos, desde tu punto de vista, ¿por qué estas reticencias? Porque es cierto que no es una medida obligatoria, es una recomendación, pero decíamos, funciona, nadie se quiere contagiar y entendemos que nadie quiere contagiar de gripe a los demás. ¿Por qué estas reticencias? A ver, yo entiendo que a nivel individual hay varias estrategias. Para la mayoría de las personas es algo que va a tener un efecto moderado y entonces, pues bueno, lo vas a pasar mal unos días. Pero sí hay personas que tienen una situación más sensible, como puedan ser personas más mayores, como puedan ser personas que tienen sus defensas pues más débiles o que están pasando otro tipo de enfermedad, o incluso puede haber personas en estas épocas, como tenemos a los estudiantes, que están en plena época de exámenes y si cogen pues la gripe, pues les puede destrozar la mitad de los exámenes que tienen que hacer. Entonces estas personas tendrán más prioridad. Las que les afecta menos, pues tienen menos prioridad. Pero aparte de eso, hay una importancia a nivel colectivo. A nivel colectivo nos sucede pues que en épocas como después de las Navidades, que ha habido muchas reuniones, que hemos tenido muchos tiempos de estar juntos en casa con personas que no ves con frecuencia, eso hace que proliferen los contagios, hace que tengamos estas olas que son normales, que cuando el virus es flojito este año, pues es más liviano y no pasa nada, y cuando pasa como nos está sucediendo en el 2025 puede ser más fuerte. Pues tenemos que tener cuidado para reducir contagios, para no saturar los centros sanitarios, para evitar que esto pueda afectar a otras atenciones sanitarias que hay que dar, como si alguien viene con un infarto. Y entonces socialmente debería ser una responsabilidad el vamos a utilizar la mascarilla con más frecuencia en los sitios donde hay personas débiles, como centros hospitalarios, centros sociosanitarios como residencias, otros sitios donde hay abuelos, y luego aquellos lugares donde estás más apretado, como un autobús, como un coche compartido, como una reunión donde estamos un montón de personas. Todos esos sitios de contagio más importante, si podemos reducirlo, mejor será. Una herramienta es en los propios centros de salud, por respeto a los propios trabajadores sanitarios que están allí expuestos. Muchísimas gracias, Carlos López, por atendernos una vez más. Muchas gracias. Buen día. Un saludo. Bueno, Juan Delgado, parece que nos cuesta, ¿no? Aceptar que la mascarilla la podemos llevar encima y utilizarla en determinados momentos, en situaciones puntuales como esta. Sí, bueno, parece lógico que en los momentos como son ahora después de las fiestas, ¿no?, que nos hemos juntado, pues como decía el ingeniero, pues con familiares que no vemos frecuentemente, compañeros de trabajo, en fin, hay cantidad de actos en los que nos juntamos, pues ahora se produzca este repunte de la gripe, que por cierto la última vez que lo miré, no tengo los datos actualizados, pero creo que ocasionaba unas 15.000 muertes al año en España, o sea que es que no estamos hablando de ¿qué pasa? Que llegó el COVID y entonces el COVID nos cambió desde un punto de vista, yo creo, sociocultural. Esto de la mascarilla, pues cuando nos la quitamos ya por fin, yo creo que lo vivimos todos como una especie de logro, entonces ahora creo que cuesta un poco más el decir, pues si tengo gripe me la voy a poner, porque nos recuerda un poco, yo creo, que a esa época del COVID, ¿no? Entonces yo creo que es algo más sociocultural que otra cosa. Lo que sí que está claro es que, como bien decía el entrevistado, pues bueno, ponerse la mascarilla, evitar las aglomeraciones, pues son cosas de sentido común que a lo mejor sí que tenemos que empezar a implementar o a hacer. Y no solamente porque haya COVID, sino porque simplemente pues tienes gripe. Antaño la gripe se vivía, pues si tienes gripe 7 días en la cama y si no, pues una semana. Eso se decía. El caso es que lo pasabas, ¿no? Pero claro, hay momentos en los que se produce ese pico. Ahora es uno de esos momentos y todas las medidas que se tomen, pues bienvenidas sean. Pero insisto, la reticencia yo creo que tiene que ver con lo vivido en el COVID. Desde luego, y además eso para evitar también la saturación de la que estamos hablando esta mañana también de los centros hospitalarios, de urgencias, y como bien nos apuntaba Martina, y los datos que nos aportaba también Nerea, ese pico todavía está por llegar, unas 2 semanas, y todavía habrá más saturación, ¿se entiende? Sí, los expertos indicaban en las últimas horas que el pico va a llegar en las 2 primeras semanas de febrero, por lo tanto todavía tenemos prácticamente un mes en el que la incidencia va a ser
todavía peor, estamos hablando de 75% cuando el umbral es casi 60%, y aquí hay que apelar a la responsabilidad individual. Del COVID no salimos ni mejores ni más sabios desde luego que no, porque estamos volviendo a recordar unos hábitos que se impusieron casi de manera orgánica hace 5 años y que ahora, como decías Juan, muchos lo ven como un regreso a aquel fantasma del COVID que no queremos volver a revivir, y la máscara es el elemento común que simbolizaba aquella etapa oscura. Pero luego hay otras cosas. El consejero Bancalero, lo escuchábamos esta mañana en Aragón Radio, decía que 2 de cada 3 facultativos en Aragón no se vacunan de la gripe, y ellos están interactuando a diario con pacientes de diversas patologías y algunos en situaciones de vulnerabilidad. Y si empezamos por los propios facultativos, que son los que desde mi punto de vista están actuando con cierta irresponsabilidad, luego tampoco podemos pedirle a los ciudadanos que hagan ejercicios de responsabilidad cuando desde luego tiene que haber un ejercicio de ejemplaridad que tiene que empezar por la administración y después por los facultativos. A mí es que lo que más pena me da es que parece que de la COVID al final no hemos aprendido nada. Somos reticentes a utilizar las mascarillas cuando la verdad es que tampoco te cuesta mucho si tienes gripe, ya no solamente por ti, sino por esa gente mayor para la que la gripe no es un simple catarro. Las gripes pueden derivar en neumonía, como decía Juan, pueden acabar también en casos de muerte. Entonces, yo creo que algo por lo menos se nos podría haber quedado de esta epidemia. Y a mí también, pues como Juan Gabasa, ¿no?, me llama muchísimo la atención el tema de los sanitarios y las vacunas de la gripe. Yo creo que ellos son los que tendrían que dar ejemplo, y no acabo de entender cómo es posible que solamente 1/3 de los sanitarios hayan optado por estas vacunas cuando son tan necesarias, ¿no? Porque ellos mismos pueden actuar también como vector de contagio de este tipo de enfermedades respiratorias. Luego también tendríamos que hablar del tema de la saturación de las urgencias y de los centros de salud. Al final, cuando tú llamas al centro de salud, no te dan cita hasta dentro de una semana, al final acabas subiendo urgencias. ¿Qué pasa cuando subes a urgencias? Que nos encontramos con un día como del día 8 de enero al día 9, en el que se atendieron en los hospitales de Zaragoza 1.800 urgencias. A mí me parece que es una pasada, sobre todo porque muchas de los temas que se atendieron allí se pueden atender perfectamente en un centro de salud, y al final estás colapsando un servicio que cuando alguien lo necesite de verdad, pues por un tema de infarto, por un accidente de tráfico, en el fondo todos acaban en las mismas filas, en los mismos retrasos. Entonces yo creo que después de lo que hemos pasado en este país, en todo el mundo con el tema de la COVID, quizás deberíamos de ser todos un poquito más responsables y cada uno en su papel. Sí es cierto que los hospitales han puesto en marcha planes de contingencia para tratar de liberar camas, para que todo pueda funcionar mejor, pero como nos quedan 2 semanas que van a ser todavía complicadas, pues un poco de responsabilidad por parte de todos.